¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Gente que Dice. Bueno, programa especial por varias razones. Primero, porque estamos cerrando ciclo en este 2025, primer ciclo, primera temporada de un espacio que se armó para escuchar a gente que cuando habla, cuando algo dice, por alguna razón muy sana, nos incomoda, nos despierta. Jerga futbolera, lo repetimos muchas veces, el invitado de hoy, de todas maneras creo que lo amerita. Si estuviéramos mirando un partido, la garra ese que nos da algún cosquilleo, que nos hace reacomodar y que nos saca de la modorra de algún partido que viene medio ya conocido, que no sorprende mucho. Segundo, porque es el programa número 21 y lo vamos a cerrar con alguien que en lo personal le tengo mucho afecto, mucha estima. Considero que tenemos un lindo vínculo de amistad, porque hay respeto ideológico y porque al mismo tiempo he conversado tantas veces con él que también representa un desafío, siempre es un desafío. Y esas cosas se van, cada vez va ocurriendo y sale muy bien, pero bueno, siempre estamos como con la guardia alta, digamos, ¿no? Que esa confianza no termine generando algo que solamente disfrutamos quienes vamos conversando. Porque del otro lado están ustedes y el desafío en Gente que Dice siempre es tratar de sacar lo mejor de esa conversación. Y finalmente, por la ocasión, quiero que comencemos distinto. Antes de saludar a nuestro invitado de hoy, quiero compartir con ustedes un texto que publicó hace algunas horas nada más y que vamos a leer y que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar en este rato acá en Gente que Dice. Dice Carlos Heller, y esto lo publica ayer, martes 9 de diciembre de 2025, hoy finaliza mi mandato como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde 2009 hasta la actualidad pasaron 16 años. Durante 14 representé a la ciudadanía porteña en el Parlamento. Atravesamos momentos malos y buenos, pero predominaron los buenos. Desde 2009 hasta 2015 tuve la alegría de acompañar desde el Parlamento el modelo transformador de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese periodo se sancionaron grandes leyes que mejoraron la vida de millones de argentinos y argentinas. Para mencionar solo algunas, la Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Matrimonio Igualitario, la de expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF que pasó a control estatal. Me llevo conmigo y para siempre las imágenes felices de esos grandes días de festejos y de satisfacción por el deber cumplido. En esos momentos sentí, junto a millones de argentinos y argentinas, que la historia nos daba revancha, que la enorme energía puesta durante tantos años en la militancia daba resultados. No había sido tiempo perdido. De repente estaba ante nosotros y nosotras el perfil de un nuevo país. Faltaba mucho, pero era mucho lo que se estaba logrando. Pero vino el 2015 y el retroceso liberal del macrismo. Ante ello no nos quedamos quietos. Transformamos el Parlamento en un espacio de resistencia y de creación de alternativas. Nos fortalecimos y volvimos. Sin embargo, no fue fácil. Volvimos en un mundo de pandemia, sequías y guerra. Durante ese periodo aprobamos muchas leyes que beneficiaron a la mayoría de los argentinos y las argentinas, pero hubo una emblemática, aquella que impulsamos un grupo de legisladores y legisladoras en 2020, la Ley 27.605 de aporte solidario y extraordinario, más conocido como el aporte solidario de las grandes fortunas, un pago único y extraordinario con el objetivo de morigerar los efectos de la pandemia de COVID-19, aplicable a patrimonios superiores a 200 millones de pesos de aquella época. Los fondos recaudados fueron destinados a equipamiento e insumos médicos, ayuda para las pymes, becas Progresar, urbanización e integración sociourbana en barrios populares, exploración y producción de gas natural, hoy convertida en una de las fuentes principales de divisas del país. Hay que agregar ahí el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Además de programas de apoyo a sectores vulnerables como el ingreso familiar de emergencia y la tarjeta alimentar. Cuando parecía que nada peor podía venir, llegó el gobierno libertario. Tampoco nos quedamos quietos. El Parlamento volvió a transformarse en el lugar de resistencia a un modelo de país que necesita del ajuste permanente y de impulso al otro modelo que promueve una mejor distribución del ingreso, protección de la producción nacional, defensa de la soberanía y más derechos para la mayoría de la población. Sería muy extenso enumerar todo lo que hicimos. Hubo muchos destellos y momentos de gran épica. Todo eso y mucho más me llevo en el corazón. He sido feliz haciendo lo que me tocó hacer. Lo hice con convicción, con energía.
con absoluta determinación. Por supuesto, hoy no termina nada. Hoy vuelve a comenzar todo. Seguiré militando como lo hago desde hace más de 70 años. Tengo muchas invitaciones a dictar conferencias en el país y en el exterior. Me esperan reuniones, cientos de reuniones con jóvenes. Debo atender los pedidos de charlas con compañeros y compañeras del Partido Solidario, al que quiero ayudar a crecer. También las solicitudes de intercambios con militantes de otras organizaciones del campo nacional y popular y democrático. Hoy me toca despedirme, pero solo hasta mañana. Mañana seguiremos con lo que no abandonaremos nunca, la pasión por transformar la Argentina. Está claro que nuestro invitado de hoy es Carlos Heller. Carlos, ¿cómo va? Bien. Bienvenido a Gente que Dice. Gracias. Es muy emotivo, ya lo conversamos en otro espacio, pero es muy emotiva la despedida, porque no es una despedida, es no. hasta dentro de un rato era, digamos. Exacto, ¿no? Eso lo pusimos a las 23:15 y 20, por ahí, anoche, que era el momento que yo estaba, digamos, formal y legalmente terminando con mi mandato de diputado. Después de muchos años, y sobre todo con esos periodos tan distintos, ¿no? Pasar de esos momentos de épica, de parecer que efectivamente se seteaba otro modelo de país, de cosas que parecían irreversibles. Llegó Macri, llegó una respuesta, pasó todo lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, y hoy el modelo libertario, y en el Congreso se fue consolidando algo que he visto hoy, en estos 2 años de Milei, hasta que te tocó el mandato, hay una reconsideración de la política, ¿no? Hay una reconstrucción del vínculo del que fuiste parte entre Creo que Palacio, Calle. El Parlamento ayudó mucho a eso, ¿no? Sí. Y con vos hemos charlado muchas veces, yo a veces te protesto cuando se generaliza la política, y yo digo, no hagamos eso porque eso es lo que quieren los que quieren la no política. Tomar todo lo malo, es decir, agarrás la última sesión y entonces, está bien, todos están con Lemoyne y con esto y con lo otro, y parece que eso fuera el Parlamento. Que esa es la representación de la política. Eso no es la representación de la política, eso es lo que quieren meterle adentro los que quieren destruir la política como herramienta. Porque en definitiva, son los que creen que todo lo tiene que hacer el mercado y que el Estado se tiene que correr. Y si se tiene que correr, tampoco tendría que haber parlamento. Yo digo siempre que si hay un poder del Estado que expresa el funcionamiento democrático, es el Parlamento. Y la mejor prueba es que cuando hay una dictadura, un golpe de Estado, el Poder Judicial sigue funcionando, el Poder Ejecutivo desde ya, lo que se suprime es el Parlamento. Porque el Parlamento es la representación más genuina que puede tener una sociedad de el pensamiento diverso, territorial, sectorial, etario, por donde lo quieras medir, porque está todo representado allí. Entonces, bastardear, cuando uno veía algún candidato hoy convertido en diputado, poniéndose termos en la cabeza, diciendo, yo lo único que tengo que saber es un proyecto que mandó el presidente, levanto la mano. Entonces, ¿con eso qué se quiere? Bastardear la política, denigrar la política. Pero al lado de eso hay un montón de compañeros y compañeras que se rompen el lomo, que trabajan, que analizan, que investigan, etc. Y que enriquecen el conocimiento de la sociedad. Entonces, esta cosa de agarrar siempre lo malo para descalificar a la política, a mi modo de ver, forma parte de la batalla cultural. Y a veces, sin querer, le hacemos el juego, porque es tan berreta y bastardo eso, que nos parece que mostrando eso, estamos mostrando lo malo que son ellos. Pero viene acompañado de un mensaje en el que lo que queda instalado es que la política es una basura, es una porquería, es eso, y no es cierto. Pero a veces, Carlos, estaba pensando, lo voy a plantear con lo que falta. En esto que repasaste, en tu despedida momentánea, digamos, Sí. del Congreso, la producción política del Congreso y del bloque que integraste fue impresionante. Sí. Y generó
políticas que no creíamos que eran eventualmente Y posibles. antes también, porque todas esas leyes que yo enumero ahí, que me faltan un montón, porque yo estaba mirando y me olvidé de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay montones de leyes Sí. que hemos sancionado que podríamos decir que significaron un cambio de época en la Argentina. Sin dudas. ¿Eh? Y eso lo hizo la política. No se podía haber hecho sin la política. Y siempre se hizo con la resistencia de los otros. Bueno, voy a eso, porque además se generaron, incluso en momentos de adversidad en el Ejecutivo, Así es. Incluso a la defensiva. Sí. Y siempre moviendo con las negras, como Y solemos siempre moviendo con bueno, la negra. ¿por qué eso no tiene un correlato en una orgánica política por fuera del Congreso? Mirá qué paradoja. Al Congreso siempre se lo trató como vos decías recién, ¿no? Lugar de los que se tuercen, lugar de los que saltan en garrocha, de los que se van en el baúl a Paraguay lleno de dólares. ¿Por qué afuera no hubo una consistencia orgánica que por lo menos le puso algún obstáculo, digamos, a todo lo que venía? Hubo, y tuvo altibajos y tuvo momentos. Porque para que exista... Cierro con esta idea. Es como si el Parlamento hubiera logrado trabajar a pesar de las crisis de conducción o a pesar de las crisis de liderazgo del movimiento político afuera. No podría haber habido ese Parlamento si la conducción política de afuera no hubiera ayudado a que ese Parlamento exista. Es injusto. ¿Y por qué la derrota es tan grande, Carlos, entonces? Y no sé, ¿y por qué es tan grande en Italia? ¿Me podés contestar? ¿Y por qué es tan grande en el resto del mundo? Es decir, hay un tema de época en el que estamos perdiendo. Hay que asumir que estamos perdiendo. Estamos perdiendo la batalla cultural. Y cuando vos tenés un presidente de la principal potencia que dice, estaba perdiendo pero le ayudé a ganar porque gracias a mi intervención ganó las elecciones. Y que habla en otro lado y dice, quiero que gane fulano. Y que le dice a un continente, ustedes están en desgracia, si no cambian van a desaparecer. Y le dice a un país vecino, serían buenos estados anexados. Y le dice al otro país vecino del otro lado, quiero que me permita que entren mis fuerzas armadas en su territorio. Entiendo el clima de época. Todo eso entiendo pasa. Que no es un tema de Argentina, que es un tema, por lo menos, occidental, digamos. Desconocemos bastante lo que pasa del otro lado. Ahora, lo hemos discutido bastante. ¿No sentís que hay sectores de la dirigencia política? Sí. Y digo, sectores arriba de todo y las dirigencias intermedias, que dicen, y bueno, clima de época, repleguemos, aguantemos los trapos, no saquemos la cabeza. ¿Sabés qué? No arriesguemos. Pero a mí no me pasa eso. Yo digo eso, pero no digo no arriesguemos, repleguemos, en el clima de... Yo vivo peleando. Entonces, déjame que yo diga lo que pienso, porque creo que es lo que hay que cambiar. Pero para poderlo cambiar hay que poderlo identificar bien y describirlo como es. Y no hay que equivoquemos el diagnóstico. Exacto. Y que en el hacer el diagnóstico... Y no metamos todo en la bolsa. Aprendamos, estemos siempre atentos a los matices. Vos sabés que yo jodo siempre con eso, mucho, que siempre el secreto está en los matices. ¿Ver matices no es tibieza? No. Ver matices es ciencia. No ver matices es una burrada. Explícamelo un poco. Porque es así, porque toda la vida es matices. Vamos, ¿a dónde me querés llevar? Lenin decía, blanco y negro cualquiera distingue. El asunto son los tonos de grises. La clave está en los tonos de grises. Y creo que eso es lo que generalmente falla. No entender que la vida no es blanco-negro, es al revés, está lleno de grises. Y hay que tener la capacidad de distinguirlos y de ver cuál de esos grises se pueden convertir en blancos. Y trabajar sobre eso y no descalificarlos porque son grises. Y creo que ese es el desafío, porque si no, no tenemos salida. Haríamos unas descripciones fenomenales, pero no tiene salida. Esto se gana convirtiendo grises en blancos. Y ese es el trabajo. Y para eso tenés que poder ver el matiz y por ahí, aunque no te guste del todo, verle el costado bueno rescatable y tratar de fortalecerlo. Para afinar la herramienta, decís. Para acumular frente a lo peor.
Porque a lo peor se le gana no solo con lo muy bueno, sino con lo menos malo también. Está bien. Lo que pasa es que pienso, lo traslado, perdóname, pero lo traslado directamente, por ejemplo, a los armados electorales de los últimos tiempos, del espacio que representás. Y entonces ahí digo, por querer evitar lo menos malo, terminás generando experiencias políticas que defraudan, y esa experiencia política que defrauda después termina haciéndote retroceder muchísimo. Sí. ¿Y eso cómo lo resolvés? ¿O cómo encontrás ahí insistiendo, lo virtuoso, digamos? Insistiendo y no cometiendo el mismo tipo de errores. Yo no digo que hay que hacer todo tal cual se hizo. También sé, a lo largo de la vida, podría hablar horas del tema, de que siempre las cosas se han resuelto de manera en la que lo circunstancial tuvo muchísimo que ver. No son preplaneadas, blancas y negras, Sí. siempre las circunstancias. Yo no sé si Néstor Kirchner, cuando asumió, pensaba que el derrotero iba a ser el que fue. Pero luego, la constelación hizo que su proyecto, su momento coincidiera con Lula, con Chávez, con Correa, con Evo, y se creó una unidad latinoamericana que cuando él empezó no existía, y eso fue creando determinadas condiciones, y él fue caminando en determinada dirección y tomando determinadas decisiones. Acumuló siempre en la misma dirección política. Sí, claro. Por lo que decís es porque leyó el contexto. Sí, pero no sé si cuando empezó tenía claro a dónde iba. O te la complejizo un poco más. Si siendo gobernador en la década del 90 hubiera hecho lo mismo para acumular de la manera que lo hizo te voy después. a decir, claro. Bueno, algunos lo acusan de que era menemista cuando era gobernador. Y probablemente cuando era gobernador y Menem presidente tenía que tener relaciones con Menem. Aunque no coincidiera con Menem en un montón de cosas. Porque las provincias no se pueden manejar enfrentándose con el Poder Ejecutivo como método. No tienen futuro de esa manera, no pueden funcionar. Pero ahí me metes en un problema, porque entonces resulta que Jaldo podría ser el Kirchner del futuro. No. O Jalil podría ser el Kirchner del futuro. O Sáenz podría ser el Kirchner del futuro. No, pero ¿por qué? Vos haces interpretaciones de lo que yo digo un tanto caprichosas. Porque vos decís, si la gestión del gobernador hay que comprenderla en su situación local, pero terminan jugando a favor de un proyecto tan distinto. Algunos dicen que Saddam Hussein era un tipo puesto por la CIA. Sí. Y después se convirtió en lo que se convirtió. Es decir, y de esos ejemplos hay un montón. Como nunca sabe uno lo que hace la CIA, también en la sospecha te pueden permitir hacer un montón de juegos como este que estoy haciendo yo. El hombre y las circunstancias, o la gente, hombre no lo digo en el sentido masculino, el ser humano y las circunstancias. ¿Y cómo vas reaccionando frente a esas circunstancias? Yo te voy a decir una cosa absolutamente indemostrable y que algunos se pueden enojar. Pero hace unos días conmemoramos 20 años de No al Alca. Yo creo que el Néstor Kirchner que fue a la reunión es distinto del Néstor Kirchner que salió de la reunión. Pero eso es una opinión mía. Pero eso quiere decir que hubiera tomado otra decisión. No, mirá, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué diablos Chávez organizó un acto paralelo? ¿Por qué diablos organizó un acto paralelo si tenían clarísimo lo que iba a pasar adentro? Para meter presión, supongo. No, o para marcar una cuestión. El No al Alca era el acto en el estadio. Sí. En el estadio. Sí. Porque no había confianza en lo que iba a pasar en la deliberación. Pero luego la deliberación tomó un desarrollo, un ritmo, pasaron cosas. Quizá también alimentada por lo que estaba pasando afuera. Tal vez, y nadie lo sabe, pero yo por eso empecé diciendo algo más sencillo. Yo creo, estoy convencido, que el Néstor Kirchner que entró no era exactamente el mismo Néstor Kirchner que salió. Y que de ahí en adelante hubo una aceleración del proceso de integración regional porque la necesidad además obligó.
porque la agresión que venía del otro lado, y todo eso fue fortaleciendo las acciones. Y entonces vino el pago al Fondo Monetario en sociedad con Lula. con Lula, y con la ayuda de Venezuela. Acordate que nos decían, le pagamos más caro porque la plata del fondo es barata y le estamos pagando un crédito barato tomando un crédito caro. ¿Te acordás esa discusión? No era la discusión de barato o caro, era salir de los condicionamientos, liberarse de los condicionamientos y poder llevar adelante un proyecto nacional, popular, democrático, etc. Entonces, los procesos no son lineales. Yo no sé si Fidel Castro, cuando empezó en Sierra Maestra, sabía dónde iba a terminar el proceso cubano. Más, tengo la imagen de Fidel Castro yendo a Estados Unidos, al Parlamento, diciendo yo no soy comunista, ustedes están equivocados. Pero lo fueron arrinconando de tal manera que no le... Más, me acuerdo, tengo muchos años, entonces yo me acuerdo que el Partido Comunista Cubano lo cuestionaba a Fidel Castro, originalmente. Fíjate, buscá la historia, cuando en los momentos de la Revolución Cubana, el Partido Comunista Cubano, antes del triunfo en Sierra Maestra y de todo lo demás, lo cuestionaba. Hablaba de aventura, hablaba de una cantidad de cuestiones. De los procesos, una cosa es leerla de los resultados y otra vivirlas durante las complejidades. Pero ahí hay algo de la vocación política, Carlos. Yo entiendo lo que decís y la correlación de fuerza juega y la interpretación que hace el líder o los líderes de esa situación juega. No, porque lo que estaba claro es que Fidel Castro quería transformar Cuba, que tenía una vocación de crear un Estado que se independizara de los Estados Unidos, porque hasta ahí era prácticamente una colonia de Estados Unidos, el patio trasero, el prostíbulo, como lo quieras llamar, y que el tipo tenía un proyecto y tenía una honestidad intelectual, pero no pensaba que el camino iba a llevarlo por donde lo llevó. Lo que no quiso es abandonar su idea original y los que lo apretaron, en vez de doblegarlo, lo endurecieron y lo radicalizaron. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Voy a entrarle al tema de otro lugar. ¿Qué le falta, crees vos, hoy a la dirigencia del espacio nacional, popular, el progresismo, para enfrentar el tiempo que viene? Dialogar más, por empezar. Entre ellos, digamos. Sí, claro, dialogar más. Y clarificar bien el enemigo principal, contra qué se pelea, que es lo más importante. ¿Por qué cuesta después de tanta experiencia? No sé, a mí no me cuesta, así que no me cuesta entender por qué le cuesta a otro, a mí no me cuesta. No sé, eso no lo puedo, no me siento en condiciones de contestarlo en serio, porque es que yo siempre siento que cuando tengo claro contra qué peleo, me alío con todo lo que me puedo aliar para pelear contra lo que peleo. Bueno, tal vez haya temas que tienen que ver con la cultura política argentina, que por ahí viene desde unitarios y federales, y siempre personalizada. Vos viste que en la Argentina sos peronista, kirchnerista, menemista, alfonsinista, siempre se pierden las identidades partidarias y los alineamientos se dan alrededor de personas. Y por ahí habría que pensar si eso es bueno. Y no tendríamos que pensar más en un proyecto político donde lo que nos une es el programa, lo que nos une es la propuesta. Habría que recuperar partidos, orgánicas. Exacto, claro. Pienso. A ver, si así no es, habría que buscar cosas que puedan ser alternativas. Entonces, a mí me parece que si creemos que la política es el camino, todo lo que haga al funcionamiento de la política debería ser bueno. ¿Y vos crees que eso cambió definitivamente? Quiero decir, el hecho de que acumular política signifiquen personalismos, histrionismos, quizá no tanto argumento, pero sí algo que patee el hormiguero, jugar más allá del fleje. ¿Crees que eso llegó para quedarse?
¿O crees que va a haber una vuelta a estas características de la política que supo tener y ahora parece que no están? Y yo espero que no, pero hay todo un tema de cambio de época, del rol de las redes. Bueno, hoy estamos viendo que empieza a haber países que dicen menores de 16 años no pueden tener celular. A ver, ¿qué lees ahí? Me Sí, interesa. que están viendo que el celular es una enfermedad y que es el acceso a una contaminación y que hay que preservar a esos jóvenes para que no lleguen con la mente ya podrida de origen. Entonces, acá, al revés, acaban de habilitar que los pibes de 13 años puedan operar en la bolsa. Uh-huh. Y todo el mundo, con el juego, el límite es poner alguna figura diciéndote, te recomiendo que no juegues. Cuando yo era chico, primero, casino había en los lugares turísticos. Y entraban solo los mayores de 18 años, no podían entrar. Hipódromo, lo mismo, los menores no podían entrar. Entonces, llegabas a poder ir a un lugar de juego cuando ya se supone que habías adquirido algún grado mínimo de madurez para protegerte. Ahora todos esos pibes están a la deriva, digamos, desde ese punto de vista. Y el daño de las redes y todo esto que leemos y comentamos cuando hablamos de los libros de Daempoli, de los ingenieros del caos y de todas las cosas que hacen y con las que construyen la política, que en definitiva, para los que no lo tengan claro, es que a partir de los algoritmos, es decir, de la tecnología con la que disponen, pueden elaborarte el mensaje que vos tenés que recibir más apropiado para vos, que no necesariamente el que recibo yo ni ninguno de los que estamos acá. Y nos están haciendo el bocho de a uno porque hoy la tecnología lo permite. Entonces, y bueno, no, hay que volver, por eso yo hablo de volver a dar charlas, de volver a estar con Te iba a preguntar con eso, la gente. dijiste en la charla que vas a conversar, que tenés como objetivo conversar con... ¿Y cómo te imaginas conversando con la juventud de este tiempo? Muy bien. Está bien, ya sé que bien. Pero no es una comunicación, no es la misma comunicación que en otro tiempo tenían las dirigencias con más experiencia con juventudes que estaban ávidas por escuchar a ese tipo de dirigencia política. Hoy tenés un desafío, qué sé yo, hasta de atención, si querés. Sí. ¿Y entonces? Ay, te pregunto cómo lo estás pensando. Vamos a ver, qué sé yo. Vas a ir al ruedo a ver con qué te encontrás. Claro, a ver, seguro que no voy a empeorar nada. Contribuiré mucho o poquito, pero no hay nada para perder. Entonces, ¿por qué tengo que saber a priori cómo va a ser? Vamos a ver. Yo creo que puedo sostener un diálogo con gente de distinta edad que yo, que la mía, y que tengo historias que pueden ser atractivas y que puedo hablar de cosas que a todo el mundo le interesan. Tengo un bagaje de historia que me liga con temas del fútbol, por ejemplo, que hacen que se pueda hablar de... Los pibes no ven partido, Carlos. No ven partido. Habrá que ver que vean partido. Ven los resúmenes de las mejores jugadas y juegan a la Play. ¿Sabes qué? Si yo acepto tu teoría, estamos perdidos. No, y además no sé qué cuerno estás haciendo acá. Porque estás perdiendo el tiempo. ¿Para quién hablamos? ¿Para quién hablamos? ¿Para quién hablamos? Es una buena pregunta. Claro, ¿para quién hablamos? ¿Y para quién crees que hablamos? Y para los que nos quieran escuchar, pero con la expectativa de que hagamos algo interesante que atraiga más y que... Porque si es solo para los convencidos, te diría que por ahí el esfuerzo no vale la pena. No, pero ahí está el punto. Ayudar a dudar. No solo a los convencidos, no solo a los no convencidos, también a los que tienen un lenguaje de la política muy distinto del que vos y yo tenemos, que me parece que eso nos abuna. Sí.
Entonces, el desafío es ver cómo le entras ese tiempo y que en ese proceso, vamos a hablar de los no convencidos. No sé, Que no te ¿por qué tengo que frustres, saber? que no te frustres o no te enojes incluso con el hecho de que por ahí tenés que conceder y ceder en cosas que te desperfilan políticamente. Y volvemos de vuelta al desafío de la política, tratar de captar esos sectores sin poner en ¿Qué juego los quiere decir principios. eso, que no me desperfile políticamente? ¿Qué quiere decir con eso? A ver si te entiendo, porque no te entiendo. Te lo traduzco en el electoral. En ceder en el programa y en la profundidad para tratar de captar sectores que si les hablas de, qué sé yo, Es reforma que- agraria, se rajan. Pero es que... Si les hablas de sí, desconocer alguna parte de la deuda, se rajan. obvio. Y es así, y siempre pensé así yo. Yo no tengo que cambiar nada. Tengo que seguir pensando como pensé siempre. Tengo que construir. ¿Cuántas veces me escuchaste dar el ejemplo de Lula? Me ha aburrido de ponerlo de ejemplo a Lula. Digo, Lula puso de vicepresidente al tipo que en la elección anterior fue su principal opositor y que lo conozco personalmente. Estuve una vez en un seminario, lo compartí, almorcé con él y charlé y sé cómo piensa. Y no tiene nada que ver con Lula. Y seguramente Lula no puede hacer todo lo que él querría hacer y todo lo que él soñó que podría hacer. Pero seguramente es mucho mejor que Bolsonaro. Sí, pero el desafío es que logre, en esa alquimia, Obvio. que logre mejorar Obvio. intensivamente la vida de la gente. Pero vos fijate, Porque si no va frito. que ahora lo que tiene que lograr es mantener el 50 más medio punto para que pueda ser reelegido. Ujú. Y que está pedaleando para no quedar debajo de eso. Y hizo un montón de concesiones, porque una semana antes de las elecciones las encuestas todas le daban perdiendo. Y hizo hasta el último momento concesiones para construir una mayoría que le permita que el gobierno sea un gobierno de signo progresista hasta donde le da la Esa relación es la de oportunidad fuerza. perdida del frente de todos. Y sí. Claro. ¿Qué crees que falló ahí? Ya sé lo que me vas a decir. Pandemia, sequía, guerra, y tenés razón. ¿Me voy? No. Si tenés ya sabes razón. lo que voy a decir, ¿para qué No, me invitas? porque no quiero que me la patee, que me gambetee con esa Yo no y vayamos al gambeteo hueso. nunca. No gambeteo. ¿Qué crees que falló ahí? Aún en ese contexto. Es difícil decir qué falló, porque es decir, nada hubiera sido igual si no hubiera habido pandemia. Nosotros perdemos un poquito la noción, estuvimos encerrados no sé cuánto, la economía se hizo pelota por todos los lados, se murió un montón de gente, hubo que gastar. Te lo planteo al revés, era una oportunidad para decir, miren, la situación es tan extraordinaria que amerita medidas extraordinarias. Bueno, el aporte solidario fue una de ellas. Se tomaron un montón de medidas extraordinarias. Pero ¿vos no crees que hay un mundo post-pandemia, no una Argentina post-pandemia? Hay un mundo post-pandemia. Es decir, el daño que la pandemia le hizo a la humanidad es terrible. Más allá del daño sanitario de la gente que murió o que quedó con alguna afectación física, el daño que le hizo al bocho. Vos sabés que antes de la pandemia... Eric Alcaño estuvo acá hace poquito y dijo, pandemia más celular. Bueno, es casi... No sonó. Tal vez el celular no tendría la importancia que tiene si no hubiera habido pandemia. Porque pandemia incluyó trabajo en domicilio. Uh-huh. ¿Sabés la pelea que dimos nosotros para volver a la presencialidad? Pues la gente se quería quedar en la casa y trabajar desde la casa. Y yo decía, no, porque el trabajo juntos tiene además un valor social. A veces yo, jorobando, digo, ¿sabés la cantidad de parejas que se hicieron en el banco? Porque es el lugar donde pasa la mayor parte del día. Pero ¿sabés la cantidad de parejas que se formaron en el banco? Y las que se separaron en pandemia. Y las que se separaron de tanto compartir en la casa. Obvio. Entonces, la vida tiene que ser una vida entre seres sociales. Y lo que estos están tratando por todos los medios es convertir a los seres humanos en individuos que no son seres sociales. Y vos decís entonces que los que creemos, y somos muchos, que la decisión sobre Vicentín hubiera cambiado un poco la historia, o que vemos ahí un símbolo
de parte de la derrota política estamos equivocando la mirada. O estamos Es que sobreestimando el tendríamos que evento. discutir qué es la decisión sobre Vicentín. Y haber reculado en chancleta. ¿Qué reculado en chancleta? Y que dijiste que ibas a expropiar y que ibas a claro, tener una empresa testigo. Y el juez te falló en contra y el gobernador de la provincia te operó en contra. ¿Qué en chancleta? ¿Por qué no agarrar la historia completa? Es mentira lo que decís. ¿Cómo Es mentira? injusto. Es así, agarrar la historia completa. El juez falló en contra. El juez falló en contra, hermano. ¿Qué querés que le haga? Es así. No Pero hubo la compañía. ¿cuántas políticas públicas se hicieron a pesar de jueces en contra? ¿Cómo haces y a pesar, terminan ¿cómo honrando? haces a pesar de jueces en contra? ¿Cómo Esperá, expropiás a partir El que vuelve para atrás es la decisión del gobierno. No, lo que vuelve para atrás es la decisión judicial. Y el gobierno... Pero no pasa así. No es la lectura que hay de ¿Cómo? la zona No, local, pero ¿sabes? ¿Querés que te diga todas las cosas? Que la lectura es distinta Esperá, a lo de que hecho, pasó. cuando le preguntan a Alberto Fernández sobre el tema, Alberto Fernández dice, no, lo que pasa es que me vendieron equivocado. Me dijeron que la situación era una y era no, entonces él asume que decidió otra porque cosa. le vendieron que no iba a ver lo que pasó. Obviamente que es así, seguramente. Yo no sé, no fui partícipe, no tengo nada que ver. No tuve nada que ver en todo eso, así que soy un espectador igual que vos, un opinador. Bueno, pero eras un dirigente No, importante pero dentro del no espacio. tengo más información que la que tenés vos. Pero mi lectura de lo que pasó es que efectivamente todos los factores le recularon y no había cómo avanzar ahí. Entonces, yo te pediría, el mayor error es que hubo una lectura previa equivocada en cuanto a cómo era la relación de fuerza, de si se podía avanzar o no, y se dio un paso en falso. Creo que se dio un paso en falso porque no se midió adecuadamente si se podía ir en esa dirección. Pero si hay que medir todas las cosas que la política tiene que transformar, nos quedamos en casa. No. Pero O sea, fíjate cómo te dan las encuestas, a ver qué piensa la ciudadanía de determinada cosa. Y la vocación política es construir esa Vos te relación fijás de lo que fuerza. dan las encuestas y tratás de modificarla Claro. para que te den a favor. Tratás de construir la correlación de fuerza. Y si no la lográs, perdés. Y si no la lográs, perdés. Y no es si tenés razón o no. Es que no la lograste transformar y no lograste convencer. Es así, aunque no te guste y te duela, es así. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué crees que pasó con el acuerdo con el fondo? ¿Qué crees que pasó para que fuera tan divisor de aguas? No sé, porque yo ahí soy protagonista y entonces quiero ser de todo lo cuidadoso que tengo que ser cuando uno además es protagonista. Yo estoy convencido que hicimos lo que teníamos que hacer los que defendimos el acuerdo, porque creo, y ahora vuelvo a lo que dijiste antes, a lo posible, etcétera, etcétera. Creo que el acuerdo que se logró, que hay que decirlo bien, porque el primer acuerdo fue el con los bonistas. Yo me reía el otro día y lo comentamos con vos en alguno de los... Yo a veces me confundo, estoy tantas veces que ya no sé en cuál lo digo, pero no importa. El otro día el ministro de Economía dijo, necesitamos fondos para atender la plata de la deuda, para pagar la deuda que heredamos. La Argentina pre-Macri estaba prácticamente desendeudada, que es lo que dice Duhovne cuando dice, nos dejaron un país sin deuda. La deuda la toma Macri con Caputo de ministro o de presidente del Banco Central, sí. No me acuerdo qué cargo tenía. La deuda con los bonistas y la deuda con el fondo. Cuando viene el gobierno de Alberto Fernández, la primera negociación es la negociación con los bonistas. Se refinancia. Esto que vamos a pagar ahora, sí, en enero, es la deuda que ya tendría que haber estado toda paga si estuvieran los términos de la deuda que tomó Macri con Caputo. Se logra una quita, una baja de la tasa de interés y una extensión de los plazos. Esas tres variables que después se convierten en ley, que tienen que ser mejores para... Así es, y se logran las tres. Para reprogramar. Se logran las tres. Y igual queda una deuda importantísima, porque era muy grande la que se había tomado, pero la que queda menor. Y con un periodo de gracia muy grande. Está bien, bonistas. Bonistas. Y después viene la negociación con el fondo, lo mismo. Al fondo todavía no le empezamos a pagar. No le hemos amortizado nada de capital, porque se logró esa refinanciación, se ganó tiempo. ¿No alcanza? No alcanza. En el medio había que haber hecho otras cosas, sí, pero... Te tengo que hacer la pregunta jodida. ¿Por qué no se lo lograron explicar
los que estaban de acuerdo con el acuerdo no se lo lograron explicar a Máximo Kirchner? No puedo contestar. Yo te puedo aclarar que yo he explicado todo lo que de mí dependía, lo he explicado. Yo no tengo todas las respuestas. Voy a decir, cuando creía que tenía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Entonces, yo no tengo todas las respuestas. El planteo en ese momento, te lo pregunto desde otro lugar sin personalizar, el planteo en ese momento era, había condiciones para hacer un planteo más duro en términos de presionar más duro al fondo para obtener mejores condiciones, primero por la pandemia, segundo por la condición en la que se había obtenido el fondo de Macri. Ese era el planteo. El planteo no era no pagar. El planteo no era ir al default. Por eso para nadie es demostrable. Eso es opinable, sí. Y yo asumo que es opinable. Es decir, yo siempre te voy a decir, en todas las cosas siempre puede haber una solución mejor que la que se logró. Uh-huh. Porque la solución ideal sería que nos perdonen, que no paguemos nada. Como eso sería la ideal. O que nos den a tasa cero con 25 años de gracia. También después está ¿cuánto tiempo podés negociar? Porque vienen los vencimientos, hay momentos en que las negociaciones las tenés que cerrar. ¿Se negoció todo lo que se podía? No lo sé yo. Yo digo que cuando nos trajeron lo que nosotros teníamos que aprobar, era un acuerdo que permitía ganar tiempo mucho, durante el cual no había que hacer ningún desembolso y en el cual si se llevaban adelante políticas públicas se podía crear mejores condiciones para que cuando empezaran los vencimientos, ahora el país se hubiera recuperado y esos vencimientos pesaran menos que lo que pesan ahora, que es lo que no se hizo. ¿Con alguno de los sectores o protagonistas que no estaban de acuerdo pudiste volver a hablar y volver a charlar sobre esto? Mira, yo tengo muchas charlas que no voy a comentar nunca porque hacen a la privacidad de las charlas. Yo estoy convencido y tranquilo que hice lo que tenía que hacer en el momento que lo hice y no me arrepiento de nada, porque creo que hice lo correcto. Realmente creo que hice lo correcto. Te lo pregunto a futuro. Vuelve a gobernar un espacio en el que vos te sientas representado e incluido. ¿Qué crees que hay que hacer con la deuda que se herede? Volver a negociar. Porque no creo que nadie seriamente pueda plantear no pagar. No ahora, pagar no, pero hay posturas que dicen, bueno, hay una parte que no es legítima y claro, hay que discutirla. yo formo parte de esa opinión. Yo creo que el fondo se ha excedido en lo que son incluso sus capacidades legales y por decisión política le ha prestado a la Argentina más lo que sus estatutos le permiten. Uh-huh. Por lo tanto, ahí hay una ilegitimidad de origen que permite una discusión diferente, que no es la misma que la que teníamos en aquel momento, donde nosotros podemos decirle, señor, usted nos prestó una cantidad de plata que no nos podía prestar, entonces dividamos, mire, la parte dentro de los estatutos, discutámosla, que esa es la deuda que el Estado se tiene que hacer cargo. La parte fuera del estatuto es un problema del mundo, porque el Fondo Monetario es un organismo multilateral donde están todos los países del mundo, háganse cargo todos juntos. A mí me tocará de esa parte de la deuda el chiquitito % de lo que yo formo parte del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario dirá, no, me tiene que pagar todo y ahí vamos a la correlación de esfuerzo. Y ahí otra vez, y sí, bueno, ¿vos querés que yo te dé el fin de la película? No lo vi. Por suerte. No la vi la película. Pero vos me preguntás si hay alternativas. Yo te digo lo que yo creo que habría que transitar. ¿Y crees que eso tiene que ser parte de...? Quiero decirte que en el Fondo Monetario están todos. Porque están los chinos, están los rusos, están todos uh-huh. dentro del Fondo Monetario. No es que son solamente los perversos norteamericanos. Sí, pero hasta donde entiendo, si Estados Unidos no tiene capacidad de veto. Estados Unidos tiene capacidad de veto. Las decisiones se toman por mayoría. Estados Unidos tiene el 17%. No hay ninguna decisión que tome Estados Unidos por sí sola. Pero puede vetar. Puede vetar una decisión. Pero los acuerdos los aprueban las mayorías que se construyen con el tener que tener un número altísimo para tomar algunas decisiones, más que 2/3. Carlos, ¿qué lugar sentís que ocupás en la política? Y no te lo pregunto en abstracto, te lo pregunto en eso que lográs identificar, por ejemplo, cuando participás de las reuniones de bloque, cuando participás de las reuniones de bloque, en estas charlas que me decís que tenés con dirigencia, no te pido que me cuentes lo que pasa, pero sí me imagino que vos te das cuenta, te fuiste dando cuenta
qué lugar ocupás en la política. Porque no sos una... Pero no sos un común. Está bien, pero a mí no me gusta hablar de mí. A ver, estoy pensando si te estoy haciendo una pregunta sobre vos o sobre... Y sí. No, es el lugar que ocupás. Sí, pero el lugar que lo ocupo soy yo. Si yo me levanto de la silla, acá no queda nadie. Queda vacía la Habría silla. que ver. No, por ahí después viene otro. Pero objetivamente, a ver, yo me siento muy gratificado. Por ejemplo, todo lo que me ha pasado estos últimos meses, no he hecho más que recibir muestras de reconocimiento, de afecto, de valoración, de propios y de no propios. Uh-huh. Es decir, sacando a lo impresentable, te diría, de todos lados. Me siento muy contenido por lo que forma parte del espacio del que formo parte. Quiere decir reconocido. Reconocido, claro. Valorado, respetado. Siento que sigo estando en condiciones de ser un aporte. Tengo 85 años. No tengo 27 ni 32. ¿Por qué lo decís? Bueno, porque en general a los 85 años la gente está retirada. Uh-huh. Es decir, mostrame mucha gente de 85 años que esté activa en el nivel de actividad que tengo yo. A ver, hacé la lista. Está bien, pero ¿por qué sumás eso cuando te pregunto qué lugar crees que ocupás o cuando hablas de ¿Cómo ese no lo voy a reconocimiento? sumar? Porque forma parte del reconocimiento que siento que tengo y que también siento que me gané y que me gano cotidianamente porque sigo militando, participando, discutiendo, pensando como cuando tenía 50 años menos, 40 años menos, 30 años menos. Es decir, yo me siento igual. Igual no estoy igual, estoy más viejo. ¿Y dónde pones los enojos de la política? Te puedo nombrar dos. Uno, por ejemplo, los lugares que te ganaste o que todo tu espacio cree que efectivamente debe ocupar un lugar. Por ejemplo, no haber estado en las listas de este tiempo. Y te pongo otro ejemplo. Lo hemos hablado muchas veces. Un espacio político siempre fiel, siempre coherente, que el global del frente sabe que está o cuenta con él y que no te va a traicionar, que no se va a bajar porque no obtiene lo que quiere. Y eso te pone en posición de debilidad para ir a negociar o a presionar. Así es tal cual porque yo te lo dije, así que vos sabés que yo te lo esos dije. enojos, ¿dónde los pones? Que pueden ser tuyos o vos representar los enojos de tu espacio, digamos, ¿no? Mira, yo tengo enojos y estoy orgulloso de ser como soy. Y estoy orgulloso de que mi espacio... A ver, yo tengo enojo porque el otro no reconoce que yo no soy chantajista y no me da lo que me corresponde sin necesidad que yo amenace. Pero eso no me lleva a creer que amenazar es el camino. Yo voy a seguir creyendo en lo mismo que creo. No voy a cambiar. Es así, ¿qué querés que te diga? Yo no voy a cambiar y creo que el espacio al que formo parte tampoco va a cambiar. A mí no me gusta chantajear. Yo aspiro a que me reconozcan, aspiro a convencer. Bueno, quiero decirte que he sido diputado 14 de los últimos 16 años. Es decir, que no es que no me han reconocido nada, porque no sería justo, ¿cierto? Sería justo, sí. Sería justo. También sabés que pienso que yo debería haber renovado, pero vos viste que no dije una palabra, porque tampoco quise que eso sea usado mal en un momento en el que las cosas no nos van bien. Entonces yo no tengo que sumar nada a eso. Y estoy convencido que hice lo que tenía que hacer y que mi espacio hizo lo que tenía que hacer. Seguir trabajando para ayudar en todos lados a que nos vaya lo mejor posible. Porque lo otro, enojarse y contribuir a que nos vaya peor, es como escupir para arriba, siempre te cae encima. Viene un momento en que te mostramos 3 fotos y vos reaccionás como vos quieras. Ahí vamos a eso. Antes te quiero hacer una pregunta más. ¿Con quién disfrutás charlar de política? ¿Con quién? Puede ser alguien conocido o no tanto, pero que vos decís, hay una escena, quiero leerla, quiero que me aporte.
levanto el teléfono, mira qué viejo lo mío, ¿no? Agarra el tubo. Agarrás el teléfono y decís, che, juntémonos a tomar un café, te quiero escuchar a ver qué pensás de esto, o que peloteemos y que ahí yo mejore mi idea. Hay mucha gente, hay mucha gente, no, sería injusto de ponerle nombre. Eran muy lindas las reuniones que teníamos con el Gallego González y con Rivas, con Jorge Rivas. Ahí teníamos una barra linda, hermosa. ¿Socialistas? Sí, sí. Pero éramos amigos además y podíamos hablar de todo con profundidad. ¿Y sentías que en esas charlas ibas superando un poco o generando valor agregado, perdón, lo productivista? Sí, desde luego. Bueno, y después dentro del espacio nuestro, nosotros vivimos hablando política y charlando. Bueno, podés tener más afinidad o te puede desafiar más, en el mejor de los sentidos, uno u otro, ¿no? Sí, pero sería injusto, porque bueno. que en serio te lo digo, sería injusto. He hecho, qué sé yo, relaciones muy buenas con Filmus, he hecho relaciones muy buenas con Agustín Rossi, con Germán Martínez. Digo, para decir algunos nombres que se me vienen rápidamente a la cabeza, con la que hemos charlado mucho. He charlado mucho y sigo charlando mucho, pues con todos sigo charlando mucho, con Amado Vudú, con quien además tenemos bastante afinidad en muchas cosas. No sé, es injusto porque me pongo a hacer nombre y estoy seguro que dejo afuera un pero montón. Algunos dejaste y tienen un perfil. Algunos mencionaste y tienen un perfil. Pero es injusto. Bueno, ¿vamos a la foto? Dale. A ver, vamos a la primera. Qué grande. Y bueno, esa foto es espectacular. Esa foto está atrás mío en mi oficina. Esa foto marca, creo, muy bien el grado de relación que yo había logrado tener con Néstor Kirchner, que podríamos ponerlo y volver al inicio de toda nuestra conversación, porque cuando Néstor me convocó a construir lo que él llamaba la transversalidad, que era un nuevo espacio político plural, diverso, con lo mejor de las fuerzas tradicionales que alrededor de una propuesta construyera esa nueva fuerza. Sabiendo la necesidad de ir por esos sectores no necesariamente tan profundamente convencido como usted. Así es. Y entonces, eso que después se llamó kirchnerismo, sí, porque caímos otra vez en la enfermedad que te dije antes, de que todo se termine identificando con el nombre propio, él lo llamó transversalidad. Y esa transversalidad nos contenía o intentaba contenernos a todos los que teníamos una visión parecida del tipo de país o el tipo de sociedad en la que queríamos vivir, el rol del Estado, nuestra integración regional, un montón de cosas que son básicas de tipo de sociedad. A partir de ahí yo construí con él una relación que yo por lo menos la sentía de mucha confianza. Ahí él me está diciendo una cosa de una tercera persona que no voy a nombrar, y nos estamos riendo de lo que él me está diciendo. Estábamos en un acto de campaña en la que él era candidato y yo también, en el 2009 es esa foto. Que es la candidatura que te lleva... Donde yo soy diputado por primera vez y él es candidato a diputado también, encabeza la lista de la provincia de Buenos Aires. Perdemos por París, es el peor momento. Por eso, si querés, claro, si lo medís con resultado, claro. Y nosotros sacamos en la ciudad el 10%, no me acuerdo, la peor elección de la historia. Era 125, estábamos en el peor momento. Claro. Yo tengo por ahí guardado, alguna vez tengo las dos versiones, porque tengo el audio. ¿Las dos versiones de qué? Ahora te digo, del discurso que da Néstor Kirchner en la plaza, en el Teatro de la Plaza, en el Paseo de la Plaza, en un acto mío de campaña mía, en la que viene él a
traer el apoyo. Algún día te lo voy a hacer escuchar. Dale. Algún día te lo voy a hacer escuchar. Bueno, tengo el mejor de los recuerdos. Yo charlé mucho con Néstor y yo sentía que tenía mucha confianza en mí porque hablábamos de cosas, algunas que no voy a contar nunca, pero que marcaba que me tenía confianza para contármela y para ver qué opinaba yo, Claro. desde luego. Siempre venían con algo que te parece. Perdón que lo diga así, pero una cagada su muerte, ¿no? Terrible. Sí, creo que el campo popular tiene una pérdida irreparable. Pero bueno. ¿Cómo te enteraste? Estaba hablando por teléfono con mi amigo Quique Martínez, que estaba en Miami, y me dice, está diciendo la tele que murió Néstor Kirchner. Digo, no puede ser, debe ser un invento. Y entra la empleada que trabaja en casa y me dice, señor, se murió el señor Néstor. Así me enteré. Me acuerdo perfectamente. ¿Y qué hiciste después? Lloré. Y bueno, participé todos, me fui a Río Gallego, participé de todo, yo lo quería mucho, Néstor. Insisto, y creo que era recíproco, uno nunca sabe, porque vos en las relaciones te imaginás del otro, o te querés Por no imaginar. saber si hay otra foto, como con vos, que estaban hablando de vos con otro. Claro, qué sé yo, puede ser también, sí. No creo. Yo era bravo lo que estaba diciendo el otro entonces. No, era un comentario, mirá lo que está diciendo, no entiende lo que está pasando, no entiende la época en la que estábamos. Era una cosa. Vamos con la próxima foto. ¿Y qué querés que no me vas a poner a elegir? Yo no dije nada. Mirá cómo rápido pero hablaste de elegir. Tenés maldad. Podrías haber dicho, son los dos argentinos que ahora, y ya el verbo elegir se te aparece. Sí, yo no dije nada. Porque todo el mundo te lleva dos fenómenos distintos, fenómenos los dos, con vidas diferentes. Como Maradona dijo alguna vez, si él no hubiera tenido el problema que tuvo, ¿qué jugador hubiera sido? ¿Qué jugador hubiera sido? Te ríe esa definición. Claro, por eso digo. Es decir, no lo podés independizar de lo que le pasó. La diferencia es que yo contigo conviví. Y a Messi lo conozco, lo veo en la pantalla. Es decir, entonces, no puedo dejar de decir que con uno llegué a tener cierta intimidad, conocerle sus problemas, tratar de ayudarlo en algunas cosas. También hay cosas que nunca contaré, pero que yo sé que hice, y no me arrepiento. En términos estrictamente futbolísticos, ahí viene el tipo, yo lo ponía ahí. ¿Crees que jugaban de lo mismo? ¿Y significaban lo mismo para los equipos que conformaron? Maradona era una cosa imposible, Maradona era una cosa increíble, pero no se puede comparar, qué sé yo. El otro también es increíble, por eso digo, no sé, no se puede comparar. Pero Diego arrastró todo el tiempo su problema, y eso lo hizo que esté mucho tiempo, que esté suspendido y que esté disminuido y que esté afectado. ¿Messi podría haber hecho lo que hizo Maradona en Napoli? No sé. Quizá Maradona tampoco hubiera podido hacer lo que hizo Messi en el Barcelona, por distintas razones, probablemente. Yo nunca voy a saber si Maradona se va del Barcelona o lo van del Barcelona, porque el Barcelona es un club que, si vos mirás, también se fueron del Barcelona Ronaldinho, Riquelme, montones de jugadores. Qué sé yo, no sé. Que Maradona encajaba más con la idiosincrasia del pueblo napolitano que con los españoles, seguro. Claro. Seguro. También te quiero decir que para mí el momento culminante
es Maradona cuando con la camiseta de la selección en el partido, cuando dice hijos de puta. Para vos, eso es Maradona. Eso es Maradona. Frente a Italia. Así es. No, frente a Alemania. No, frente a Italia, frente a Italia. El día del gol de Caniggia, el día del gol de Caniggia, sí. Está bien. Frente a Italia. Pero porque efectivamente, para la Italia del norte, Nápoles no era Italia, eran napolitanos, no italianos. Claro. Y creo que Maradona logra asumirse napolitano y por eso reacciona y dice lo que dice. En algún momento se decía que lo quiso el Milan y que él no quería porque no se veía jugando en el Milan. Claro, hubiera sido una traición. Cosa que no le pasa a Messi. Messi juega en el Miami. Y probablemente Maradona no hubiera jugado. Y probablemente, bueno, primero no le hubieran dejado entrar a Estados Unidos. Claro. Así que no hubiera podido. Así que, qué sé yo. Ahora, después son dos fenómenos únicos, ¿no? Imposible de hacer, y totalmente estúpido, inútil comparar, no hay lo que comparar, porque cada uno en su momento fue lo más espectacular. Y si Diego no hubiera tenido el problema que tuvo, qué sé yo lo que hubiera sido, porque uno siempre sabe lo que fue. Lo que podría haber sido entra en el terreno de la suposición. Estoy tentado de decirte, sacar el segundo contra los ingleses, pero bueno, te lo dejo. El mejor gol de Maradona y el mejor de Messi. El mejor gol de Maradona es el que le hace a River jugando para Boca. No podés con vos mismo. Pero ese gol lo disfruté, ¿sabés? Además, en la cancha? Claro. Estoy viendo el partido. Voy a pedir a Luis para que se retire en este momento. No, pero yo Luispa conoce tal vez. No tiene micrófono. Ya te dije muchas veces que yo con Luispa estoy mucho antes que con vos, en este momento así no puede que hablar. ya está acostumbrado. Y sabe que sin agresión. Maradona, ponete la imagen en la cabeza. Hace el gol y lo va a gritar, va a un costado. Yo estaba justo ahí. ¿Sabés dónde estaba? Estaba en el palco de Radio Rivadavia, que me habían invitado. Radio Rivadavia tenía relaciones comerciales con el banco y yo estaba de invitado. Claro, vos todavía con Boca nada. Nada que ver. Yo estaba de invitado ahí, es decir, que tengo la imagen de él cuando viene corriendo y cuando se tira ahí, la lluvia y todo, me lo acuerdo, lo viví. Fantástico, me lo acuerdo en detalle. La veo, cierro los ojos, o no con los ojos abiertos la veo. Es tremendo, igual para quienes son de Boca y no, hay 2 o 3 detalles de esa jugada. El fotógrafo que se cae. Sí, todo. Es una cosa. ¿Y de Messi? Tiene tantos Messi. Es difícil, me cuesta no sé, no. Porque yo te digo ese de Boca porque lo vivo. Sí, claro. Messi en el que lo deja sentado de culo que es alemán o sí, era un equipo alemán, sí. No me acuerdo si la nacionalidad del jugador es. Pero no Guatén. Guatén, esa jugada es. Pero de esas hay Messi, ten en cuenta una cosa. Maradona jugó poquito. Cierto. Comparado con Messi. Messi tiene una campaña fenomenal, entonces tiene que tener muchísimo más desde el punto de vista de la producción que Maradona. Maradona jugó muy poco. ¿Quién es el mejor del mundo hoy, para vos? Para mí, te voy a sorprender. Pedri. ¿Pedri de Barça? Me sorprendiste. ¿Viste? Para mí es el jugador más completo que tiene el fútbol hoy. Para mí Pedri es completo, es todo lo que tiene que tener un futbolista. Bueno, en su momento, me acuerdo, le preguntan a Riquelme quién era el mejor jugador del mundo para él. O no le preguntan así, pero él dice algo así como, no, Messi es extraordinario y además juega con el mejor del mundo que es Iniesta. Bueno. Mirando otra característica, me hiciste acordar porque tiene algo de... Sí. Pedri es fantástico, es completísimo, porque recupera, crea, asiste a los compañeros, patea tiro libre, completo. ¿Qué pensás de Riquelme? Bueno, yo lo admiré siempre como jugador y lo apoyo, porque más allá de todo, voy a volver a... Uno es uno y sus circunstancias. Y Riquelme tiene un valor emblemático que por ahí es más que lo que Riquelme pensó que iba a ser. Y tal vez hasta es más que lo que Riquelme sea. Porque Riquelme se ha convertido
en el representante de la defensa de las asociaciones civiles en el fútbol frente a las sociedades anónimas deportivas. Aún sin que él se lo hubiera propuesto, decís vos. Sí, no. Otra vez, su circunstancia. Su circunstancia, claro. Entonces, bueno, además, Riquelme enfrentó a Macri y hizo lo que yo no pude, que ganarle. Todo el mundo dice que hubo una mano negra, yo siempre me resisto, qué sé yo. Vos pensás que 3 semanas antes de las elecciones llevábamos 6 puntos al segundo y perdimos el campeonato. Empatamos con Gimnasia en cancha independiente, en esa época se sacaba los partidos, los equipos de canchas chicas y cuando jugaba con Boca o con River se lo hacía jugar en cancha más grande. Empatamos con Rosario Central en cancha de Boca y empatamos con River en cancha de River y ahí perdimos los 6 puntos con los que Vélez nos pasó. Y llegamos al partido final con Racing, ya no éramos primeros. Bueno, en ese partido con River también hay una jugada de final. Mira aquel que se tira Almeida en palomita y saca, el arquero vencido, y se tira el arquero Almeida y saca la pelota. Los jugadores de Boca piden penal, dicen que la sacó con la mano. Y Almeida dice que no, y el referí dice que no, no había VAR, claro, así que en ese momento era lo que decía el referí. Ese día, después, Canigia me dijo en el vestuario que Almeida le dijo que la había sacado con la mano. Pero solo eso sirve para las anécdotas. Sí. Hoy Canigia puede decir que es mentira, Almeida puede decir que es mentira, y nada, yo no tengo una manera de probar lo que digo. Tenemos que ir cerrando. Te quiero hacer 2. Vale, ¿no? ¿Estamos en 2? Sí. Decime qué posición tomás hoy frente a todo lo que está pasando con el Chiquitapia y demás. Me pasa lo mismo que con Riquelme. Yo creo que el Chiquitapia y la AFA se equivocaron dándole ese torneo central. Lo dije, vos ya sabés que lo dije, te lo dije a vos al aire. Creo que se volvió a equivocar con el tema de obligarlos a hacer ¿cómo se llama eso? El pasillo. Creo que es una sucesión de errores que cometieron. Venía ya de arbitraje muy polémico, ¿no? Sí, yo ahí no me meto, porque yo creo que hoy a todos el VAR nos permite tener visiones y opiniones que antes no se tenía porque te quedabas en la nada, lo que te dije recién. Pero al revés, quedan más expuestos. Por eso digo, quedan más expuestos a las cosas, lo que a mí me hace poner más en duda que pueda haber malas intenciones. Hoy se ven más claramente errores, interpretaciones, porque, qué sé yo. Pero te la tengo que discutir. Y discutímela. Es que es más fácil siempre pensar mal que bien. Si se ve el error y es muy grosero y el tipo va, lo ve y aún con esa grosería cobra o decide cambiarla, y entonces ahí te da más para pensar mal. ¿Y vos cómo podés creer que alguien que le ven la evidencia de que está mal lo hace a propósito y cobra mal? Yo tengo que pensar que el tipo ve otra cosa, porque son siempre matices, porque siempre son matices, no son blanco y negro, bueno, son interpretativas, okay, siempre son interpretativas. Yo debo ser demasiado inocente, pero yo creo que en general todas esas historias de arreglo y demás son historias, en general, no digo que no suceda, porque sucede en todos los campos, hay corrupción en todos los órdenes, ¿por qué no va a haber corrupción en el fútbol? Vuelvo al Chiquitapia. Ya te lo dije. Mira, yo tuve una relación desde el origen con Julio Grondona, que fue más polémico que el Chiquitapia. Dale tiempo. Perdón, mala mía. Más polémico, dije. Está bien. No le puedo dar porque Grondona está muerto. Entonces no, dale tiempo al Chiquitapia. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, mirá. Yo a Grondona lo conocí en la Caja de Crédito Avellaneda, cuando él era presidente de Independiente y dueño de la... Ferretero. No de la ferretería, del corralón de materiales, Lombardi y Grondona. Yo fui a dar una charla en el Quincho,
que la Caja de Crédito Avellaneda tenía al fondo. Y había 20, 30 personas, y yo di una charla y después comimos un asado. Yo ahí lo conocí a Grondona, pero ya Independiente tenía la cuenta en la Caja de Crédito Avellaneda, en la que Grondona era presidente. Y todos los jugadores de Independiente es el primer club que opera con lo que hoy es el Credicop, digamos. Sí. Y todos los jugadores de Independiente, Bocini, Marangoni, todos los jugadores de esa época, iban a la Caja de Crédito a cobrar su sueldo. Estaban bancarizados en un no banco, como eran las cajas de crédito. Y cuando se hizo el Credicop, Grondona siempre tuvo con el banco un vínculo de reciprocidad. Pero, y yo te puedo decir que mi vínculo con Boca empieza ahí. Mi vínculo desde el punto de vista dirigencial. Grondona me llama un día, me acuerdo eso como si fuera hoy. Me dice, a ver, usted que se dice tan hincha de Boca, acá estoy reunido con... Estoy hablando de 1980. 1980, sí, hace 45 años, ¿no? Sí. Bueno, y me dice, a ver si puede inventar algo para ayudar a esta gente. Están con un problema, 1980 tiene un problema económico que se lo grave, que la AFA no le puede dar, pero a ver si a usted se le ocurre, algunos puede recibir. Y yo los recibí, en ese momento vinieron Borni, Casiaín, que después fueron directivos conmigo, pero que estaban en una comisión directiva de la que era presidente Armando todavía, pero que estaba en uso de licencia porque Boca era un caos. Y se había corrido, lo habían corrido, no me acuerdo, bueno, no importa. Yo invento una operatoria que es un crédito con cesión de derecho del PRODE. En ese momento el PRODE era lo que es ahora la televisión, era Claro. un gran recurso para los clubes. Entonces hicimos una triangulación del Ministerio, no sé si en ese momento se llamaba de Bienestar Social, de Acción Social o como se llamaba, pero Manrique creo que era el ministro todavía en esa época, la AFA y nosotros, y Boca, por el cual nosotros le dábamos un crédito con un aforo sobre la presunción de lo que iban a cobrar de derecho de PRODE en un año, y el ministerio nos pagaba a nosotros y nosotros cobrábamos y el remanente se lo enviábamos a AFA, que se lo daba a Boca. Eso funcionó tan bien que al poco tiempo la mayoría de los clubes de la AFA estaban haciendo esa operatoria que era virtuosa, Claro. porque no tenía riesgo para la entidad financiera, era fácil para la entidad deportiva, pero le daba aire. Y le daba aire. Y funcionó. Ahí me vinculo con Boca yo y empiezo a tratarlo. Vienen las elecciones, gana Noel y pone de gerente a un señor que se llama Marco Franchi, con quien lo empiezo a tratar, él gerente de Boca y yo gerente del Credicop. Y un día tiene la mala idea de decirme, Carlos, ¿no me daría una mano en Boca? Porque me cuesta mucho explicarle a la gente, los directivos no entienden nada, qué sé yo cuánto, los temas económicos, y Boca tiene más problemas, es un lío bárbaro. Y digo, pero yo no soy nada, no importa, si usted acepta, yo lo convenzo al presidente que lo nombre asesor de él. Bueno, dale, está la mía, qué lindo. Y así fue, y ahí me convertí en asesor de Noel para los temas económicos, y me acuerdo porque a las 2 semanas estaba negociando con Coppola porque el plantel estaba en huelga, porque no cobraba, y yo ya estaba metido en todo lo de pelote, y bueno, y de ahí en adelante viene toda la historia que... A ver... para un libro ahí. Me sigue pasando, tenemos que cerrar, me sigue pasando que charlamos y algunas historias las conozco, otras no tanto, como hoy, y siempre queda tema. Así que voy a emular lo que escribiste para tu despedida de la cámara, y te voy a decir hasta mañana, hasta la próxima. Y mañana nos vemos. Y sí, nos vamos además, pero hasta la próxima acá en Floreal. Sí, claro. Porque queda mucha cosa para compartir. Acá es mi casa. Bueno, pero el programa es nuestro, así que está de visitante. Sí, pero es mi casa. Antes de que sea tu programa, mi Otra casa. vez, ya empieza a competir. No sé pero no, por qué. que no ¿cómo Me voy a competir? peleás a Luis, no, me pelea ¿qué voy a pelear? ¿Vos te parece que esta no es mi casa? ¿Cómo no vas a tu casa? Gracias. Chao. Gracias a vos. Nos reencontramos próxima temporada de Floreal. Ojalá lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos muchísimo.
Y por supuesto están todos los capítulos, los 21 capítulos de Floreal, con el de Carlos incluido, ahí en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, nos viene muy bien y por supuesto nos reencontramos muy prontito en el 2026. Chao.